A mediados del siglo XIX, la pintura de paisaje se abrió paso en Europa. Clavé, que era un pintor y se preocupaba mucho por el arte en México, decidió introducir la pintura de este tipo a este país. José María Velasco fue uno de los mayores representantes de México en cuanto a la pintura de paisaje. En la pantalla podemos observar uno de sus cuadros pintado en 1881, titulado San Andrés Chimalista. Pero antes de conocer la historia de este paisajista mexicano moderno, hemos de conocer a quien fuera su profesor y quien lo formaría en el estilo paisajista. Él fue Eugenio Landesio. Era un artista italiano que llegó en 1855 a México. Él inmediatamente comenzó a impartir la clase de pintura de paisaje en México. Tuvo algún cierto grupo de discípulos. Algunos de ellos fueron Luis Coto, José Jiménez, Javier Álvarez, Gregorio Dumay, Salvador Murillo, y quien fuera su alumno más importante fue José María Velasco. Con él se enfocó en enseñarle todo lo que él sabía para hacerlo uno de los mejores paisajistas, al menos en el país mexicano. Eugenio Landesio era un paisajista moderno apegado a la naturaleza y a los temas históricos. En su estancia en México, aparte de enseñar a pintar, se dedicó a pintar él mismo el paisaje mexicano. Landesio era considerado un excelente pintor, ya que tenía una gran habilidad compositiva y tenía gran delicadeza al pintar los elementos de la naturaleza. El Valle de México fue uno de los lugares que pintó Víctor Landesio en ocasiones de veces. Si bien ya había mencionado que él tenía un estilo de carácter histórico, además de ser paisajista, aquí podemos entender por qué se decía así. Si bien no tenía personajes o lugares, sucesos importantes pintados ahí, el hecho de situarnos en un lugar y en un tiempo, con simplemente pintar la flora, fauna y personas que habitaban en ese lugar, nos situaba en un momento histórico. Inmediatamente en el cuadro podemos percibir que esto es México. No es cualquier paisaje, no es un paisaje europeo. La flora nos hace saber que estamos en México. Sabemos que es el Valle de México, del siglo XIX. Sabemos que no es el México actual, sabemos que no es el México prehispánico. Eso era lo que lograba Víctor Landesio en sus pinturas. Ahora bien, hablemos de quién fuera su discípulo más importante, José María Velasco. Víctor Landesio le enseñó todo lo que pudo. Le enseñó más que nada sobre el valor compositivo, los valores tonales, todo lo que componía el cuadro. Pero José María Velasco lo llevó más allá. Además de pintar con un gran valor compositivo los paisajes mexicanos, pintaba con aún más detalle que su profesor Eugenio Landesio. José María Velasco decidió estudiar un poco más sobre la botánica, sobre la flora mexicana, sobre la flora en general. Eso le permitió tener más precisión en sus cuadros. Todos los elementos naturales que pintaba ahí, cada hoja, cada planta, se podía diferenciar y se podía entender incluso qué tipo de roca era el que pintaba ahí. Además de que tenía un excelente ojo para distinguir la incidencia de luz en la flora, la luz que se proyectaba a través de las nubes, la luz del cielo detrás de las montañas, detrás de cada elemento paisajístico que ahí nos representaba. Era prácticamente una copia idéntica del paisaje, más allá de lo que pudiera lograr su profesor Eugenio Landesio.
Y me gustaría seguir hablando de estas dos personalidades, pero la verdad es que el tiempo de esta exposición no alcanza lo suficiente como para irse a las particularidades de cada uno. Así que simplemente hablemos generalmente y pasemos a otro tema, que es la pintura popular. La pintura popular se caracterizaba porque era capaz de expresar las emociones, expresaba armonía y belleza en sus cuadros, pero carecía de conocimientos que eran importantes sobre en dónde y en qué tiempo se encontraba la pintura. Eso era lo que lo diferenciaba del arte en general, que era un arte completo, que contenía esos elementos. Era una pintura que te transportaba a ciertos lugares, que era un referente de una época, de un lugar y un momento. Pero la pintura popular, a pesar de que manejaba temas de carácter histórico, como retratos, y pintaba lugares, arquitectura, hitos importantes en la Ciudad de México, no se enfocaba en hablar de la historia de este país, sino a expresar más que nada las emociones de su pueblo. Si bien la pintura popular no aportó técnicamente mucho a la pintura en general, aportó demasiado a la historia de México porque finalmente nos daba una idea de cómo era la vida del pueblo mexicano en el siglo XIX. Ahora bien, para concluir la exposición sobre la pintura, he de decir que la pintura en México tuvo aportación de artistas provenientes de todos lados, si bien hubo artistas extranjeros, también los hubo mexicanos. La pintura en Puebla fue muy importante. Algunos de sus artistas, Agustina Arrieta, José María Calderón, Francisco Morales, Daniel Dávila. Hubo pintores en Veracruz, la Escuela Veracruzana, encabezada por José Justo Montiel, la pintura de Jalisco, representada por José María Estrada, la pintura en Guanajuato por Hermenegildo Bustos, la pintura en Durango por Mariana Silvia Valdeira, el centro de México, la capital, por Juan Cordero. Los artistas provenían de todos los estados y todos ellos aportaron a la pintura en México demasiado. Todos estos pintores se encargaron en sus pinturas plasmar lo que caracterizaba a México, su gente, sus lugares, su flora, su fauna, y lo plasmaron de diferentes formas, en retratos, en pintura de paisaje, en pintura arquitectónica. Finalmente hablaron de México y con ellos y gracias a ellos ahora podemos tener un registro de lo que fue la historia de México en el siglo XIX, la pintura moderna.